Bienvenidos a otra edición de Pandemic Music. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la música como más que un hobby y un medio para generar ingresos. Sabemos que el camino de un músico para dedicarse a lo suyo como profesión y más que un pasatiempo no es nada fácil, ¿no? El sueño de ser rockstar para muchos se ve opacado cuando se encuentran con una realidad que lo obstaculiza, puesto que al dedicar tiempo, ensayos y arduo trabajo, pues no está garantizado el tener una oportunidad. En esta oportunidad justamente nos acompaña Martín Choi, un guitarrista nacido en Breña y fundador de la conocida banda fusión peruana La Sarita. Además ha sido integrante de bandas históricas como Los Mojarras y la Sonora del Amparo Prodigioso. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Yulisa? Encantado de acompañarlos esta vez. Bueno, sí, pues como dices, el camino de la música empieza siempre como hobby y generalmente uno no piensa en que esto va a ser, digamos, un trabajo, un medio de vida, ¿no? Pensar en estudiar la carrera de psicología, no podía dejar la música, o en todo caso la música no podía dejarme a mí. Entonces yo pasé de escuchar música en la casa y aprender algunos acordes de guitarra para investigar un poco más, conocer otros instrumentos como, no sé, el charango, el piano, y escuchar mucha música, que fue lo que finalmente fue lo que me hizo pensar y decir, creo que puedo ir por este lado, más Hace un que por interés, otro. digamos, ¿no? En ese punto, Así. podría Sí, decir. luego de eso ya después del colegio, como te digo, ya con los grupos que estuve formando, empezamos a buscar sitios donde tocar. Eran, como digo, tiempos difíciles, ¿no? O sea, estábamos en Ujú. una crisis política fuerte y también económica, ¿no? Era más difícil porque no habían instrumentos buenos, los que vendían eran instrumentos, pues, o sea, si ¿Caros? habían acá, habían, pero muy caros, Claro. y no es como ahora, ¿no? Que ahora, pues, consigues, En pues, o sea, emancipación, todas las tarifas ¿no? más. Es un poco Sí, más pues sí, probable. estaba ahí, ¿no? El sueño estaba ahí ¿Y qué hay de tu de- familia? O sea, ellos, digamos, estuvieron siempre de acuerdo, te apoyaron, o al inicio como que no les pareció muy buena la idea, porque siempre hay, como te comentaba antes de empezar la entrevista, mucho estigma, ¿no? De que la música, pues no puede ser una profesión, no puede ser un medio para subsistir, es muy complicado, tienes que dejarlo ahí, dedícate a otra cosa y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué claro. de tu familia? ¿Qué opinaba en ese sentido? ¿Qué te decía? ¿O estuvieron siempre de acuerdo con que sigas tus sueños, se podría decir? En cierta forma, sí, claro. Ah, contaste con Eh, el apoyo de ellos. Mi hermano mayor además estudió en la escuela de música, Ujú. entonces de hecho siempre yo de chico lo seguía a él, ¿no? Entonces cantaba con él, tocaba con él, entonces aprendí bastante de él. Después yo ya busqué ya un camino, digamos, digamos más personal, la Ujú. cuestión de investigar sobre los géneros y las cosas peruanas, de mirar un poco más hacia adentro de la música que teníamos acá y cómo poder fusionarlas con las cosas que me gustaban que venían de afuera, obviamente el rock, que de hecho era, digamos, el boom del rock en español y todo Claro, esto, en toda ¿no? la época. Sí, como tú dices, hubieron ciertos obstáculos, ¿no? Pero ya cuando tú decides dedicarte a la música, teniendo en cuenta que en el Perú no valoran tanto el producto nacional y que prefieren, ¿no? Sabes, música del extranjero o más comercial. O sea, ¿cuáles fueron los retos a los que tú te enfrentaste, ¿no? Porque, o sea, supongo que las oportunidades que hubieron, sé que tú has musicalizado, ¿no? Conocidas series, entonces, ¿cómo es que pasaste, ¿no? De repente de ese momento de complejitud al llegar a ese punto, ¿no? Bueno, como todo proceso, primero empecé, digamos, haciendo música con amigos y buscar lugares para tocar en las cuales pues te cerraban las puertas o te decían que tenías que vender un cierto número de entradas para poder acceder a tocar a ese lugar porque, digamos, no eras conocido ni nada, ¿no? Eh, no pensaba yo en que iba a componer o iba a ser productor o las cosas que hago yo hoy día, ¿no? O musicalizar series, ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso vino después, ¿no? Con todo lo Claro. que, digamos, aprendí sin querer desde niño, ¿no? Y todas las cosas que me iban nutriendo, escuchar mucha música, es importante eso. Y digamos, con el tiempo, a veces pues, hay oportunidades y entonces vino una de poder hacer la música para no me acuerdo exactamente qué. Lobos de Mar, creo que era. También, bueno, eso fue ya después, eso fue ya series. Ujú, O sea, claro, mi trabajo como productor ya iba en paralelo con mi trabajo de músico, ¿no? O sea, ujú. digamos el momento en que yo
en que yo dije que yo me iba a dedicar a esto profesionalmente ha sido después de integrar algunas bandas del colegio, saliendo del colegio también después, llega la oportunidad de conocer a los Mojarras cuando estaban empezando. Claro. El guitarrista pues había ido, los había dejado porque se había ido a estudiar a Francia, y digamos, en este círculo de músicos que confluíamos en Quilca, por ejemplo, en el centro, digamos, de músico como tal, digamos, se inició profesionalmente con los Mojarras cuando tuvimos la oportunidad de poner música a una novela, digamos, a partir de eso. Tú sabes que la televisión y los medios Abren puertas. pues, exacto, También. influyen mucho y todo esto, ¿no? Igual eran tiempos muy difíciles porque lo que estábamos haciendo era bien atrevido, era mezclar de alguna forma el rock con letras muy, muy directas de crítica social y mezclándolo además con la chicha, ¿no? Entonces en ese tiempo ni siquiera existía la tecnocumbia ni nada, o sea, la gente como que decía chicha, ¿no? O sea, como hasta ahora se ha utilizado el término mal usado, exactamente, claro, para decir algo chicha, todo lo que es informal, claro, como digamos la Sarita, cuando ya me salí de los Mojarras y fundé la Sarita. Mi idea fue esa también, ¿no? Seguir haciendo lo que hacían los Mojarras, más o menos en esencia, ¿no? Que era poner así el dedo en la herida, ¿no? Y cantar lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Y eran además momentos muy difíciles, porque justo estaba el tiempo estaba la dictadura, Fujimori estaba cayendo, se habían salido las cosas de Montesinos y todo este tipo de cosas. Entonces todo este tipo de crisis social y política de alguna forma ayudó a que, digamos, el mensaje, en este caso de la Sarita al comienzo, sobre todo en el primer disco, y el Más Poder, pues llegara a mucha gente, digamos, chicos de universidades, que digamos, que toda esta clase se despertara, digamos, de alguna forma también, ¿no? Así como, digamos, las manifestaciones sociales juveniles empezaron, digamos, a salir a las calles, la música de alguna forma ayudó también. Influye demasiado, claro. Y ayudó también a esa gente, ¿no? Para que pudieran cantar cosas y no estaban solos, sino que también había la música, también no era ajena en ese tiempo a las situaciones que se vivía en esa época, ¿no? En los alrededor de los 2000, ¿no? Tú, o sea, ¿qué estás haciendo? Porque la Sarita, digamos, ya, ¿no? Cumplió su ciclo. Yo me retiré de la Sarita en 2018, más o menos fue. Intenté seguir con casi todos los miembros, excepto el cantante. Pero, digamos, estaba un poco cansado como para poder hacer cosas, digamos, seguir componiendo y ese tipo de cosas, así que paralelamente yo siempre me he dedicado a la producción, ¿no? Después de los Mojarras, más o menos entre los Mojarras y la Sarita, me vinieron la oportunidad de yo musicalizar cosas, de componer mis propias cosas. Entonces ya como Martín Choi ya hice empecé a hacer trabajos solos, ¿no? Musicalizando algunas películas, series, documentales, todos con esta onda, ¿no? O sea, media de fusión peruana, chicha, rock. Pero también descubrí que por lo que había escuchado de niño y toda esta inspiración que me dio a escuchar discos y mucha música, fue que también me dediqué a musicalizar cosas que no tenían que ver con fusión, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, musicalizar la inauguración de la Copa América acá en Lima, hacer toda una música, digamos, larga, dirigir a la gente, a los músicos, ya salir un poco, digamos, de esa zona de confort. Terminando la Sarita, igual yo seguí haciendo mi trabajo de producción, musicalización, claro. Porque te hemos visto mucho con el ex vocalista del Bareto, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que cuando yo me salí de la Sarita, Mauricio al año más o menos se sale de Bareto también. Entonces, él tenía ya la banda que él quería hacer, lo habían recomendado un amigo que tenemos en común, Lucho Quiquesana, me llamó y bueno, conversamos y quedamos para hacer cosas, ¿no? Entonces al comienzo empezamos a hacer, reactualizar algunas cosas, reactualizar el catálogo de canciones que él ya tenía, algunos covers, pero ya hubo la oportunidad de hacer música propia y hacer un disco.
Entonces, pues todo el año pasado empezamos a trabajarlo aquí en la casa. Empezamos a trabajar, bueno, hasta ahora estamos trabajando ahora ya en el segundo disco, ¿no? Entonces ya tenemos canciones propias, también intercalando en vivo con canciones, con covers también, ¿no? Entonces, Claro. digamos, es una buena experiencia. O sea, en tu caso, ¿esos son los proyectos que se vienen para el próximo año junto con Mauricio o tienes Sí, aparte con proyectos Mauricio, sí. personales también? Bueno, ahorita yo estoy produciendo a otra gente en realidad, haciendo un disco para otra gente, Ujú. de otra música, que es balada rock, eh, pero digamos, en la cuestión de la musical, digamos, mi único grupo ahorita es tocar con Mauricio, ¿no? Ujú. Gracias a Dios hay bastante trabajo y estamos haciendo el segundo disco ya. Primero ya lo hicimos y se llama Viaje Tropical. Se pueden buscar ahí en YouTube y qué sé yo. Hay canciones mías también, que también son cumbia, obviamente, pero ya cumbia un poco más de raíz, ya no tanta no tanta fusión con rock, en realidad, ¿no? Ya he ido como que he vuelto hacia la raíz, digamos, de la cumbia. He conocido en este tiempo a algunos compositores que siempre admiré, que están vivos y pucha, ha sido toda una experiencia y es una experiencia enriquecedora, ¿no? De poder seguir conociendo la música peruana. Y con Mauricio lo que estamos haciendo ahorita es chambeando el segundo disco, ¿no? Que saldría el otro año, ¿no? Bueno, acabamos de tocar en el Gran Teatro Nacional y vamos a sacar un disco también de eso, de en vivo. Eh, entonces hay bonitas posibilidades para la música, digamos, y para seguir explorando en este caso, en mi caso, con Mauricio, la cumbia, ¿no? Sin dejar de lado mi trabajo de producción, Claro. que es lo que estoy haciendo, que no tiene nada que ver a veces con cumbia, ni chicha, ni nada, ni siquiera ni rock, ¿no? Es otra cosa, ¿no? ¿Y Música tú? incidental, qué sé yo. Ajá. Y Martín, ¿tú qué mensaje entonces le darías a los músicos, ¿no? O las bandas independientes que creen que la música es solo un hobby, que no pueden ir más allá, que no pueden, como tú al menos, llegar al extranjero? Pero ahora la competencia en general para cualquier actividad es mucho más dura, ¿no? El acceso a la información que tenemos ahora está tan al alcance de la mano que no puedes saber más que otro en realidad en cualquiera de los campos. Si quieres hacer música o si quieres hacer lo que quieras, Ujú. tienes que hacerlo con algunos principios, ¿no? O sea, creo que eso básicamente con el tiempo he aprendido. Ujú. Ser honesto con tu música, con lo que quieres decir o expresar con tu instrumento. En este caso me costó años buscar una identidad sonora para mí, en la que pueda decir esa guitarra se parece al sonido de la zarita o los mojarras o qué sé yo. Que diga, mira, esa guitarra se parece al estilo de, ¿no? En este caso, no sé, de Martín o de quien sea. Bueno, Martín, ha sido de verdad un gusto que me hayas informado sobre toda tu carrera, que de verdad espero que te siga yendo bien en todos sus proyectos y destacándote, como tú dices, ¿no? Por una carrera limpia, ¿no? Que actualmente creo que es un poco complejo, ¿no? Sobre todo con muchos artistas que están ahora, ¿no? Siendo conocidos no necesariamente por el tema musical, necesariamente, ¿no? Porque buscan otras formas para llegar a sonar, se podría decir, y qué bueno que no sea tu caso y que motives más bien a los jóvenes o a los nuevos talentos a salir de esta forma adelante, ¿no? De verdad que ha sido un gusto y un placer y gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. No, gracias a ti y bueno, espero que les vaya muy bien y que trabajen harto. O sea, acá la cuestión es trabajar constante, investigar, actualizarse. Eh, yo creo que eso es la clave, digamos, del éxito, por lo menos el éxito personal. No estoy hablando del éxito económico ni nada. Continuando con la programación, quiero hablar sobre un tema va muy de la mano con lo ya mencionado, que son los estereotipos de la música. Muchas veces hemos visto cómo la sociedad etiqueta a los artistas de diferentes formas, sea como que de alguna forma consumen alguna sustancia para crear, también que son rebeldes, que son hippies, bohemios. Sin embargo, no sería justo encasillar a todos de esa forma, porque en realidad no es completamente cierto, ¿no? Ya que eso no refleja la realidad profesional de todos los músicos. Lidiar con ello obviamente no es una tarea fácil, porque es probable que muchas veces hasta a las personas que quieren dedicarse a la música, eso los desmotive. Justamente para ello, y para que nos comente un poco cómo ha afrontado ese tema, tenemos un invitado muy especial, que es Oliver Castillo, guitarrista, voz integrante de Mente Común, banda rock metal peruana
que hemos visto en distintos escenarios desde los 90 y que sigue vigente actualmente. ¿Qué tal, Oliver? Cuéntanos cómo estás. Hola Yulisa, hola a todos, gracias por la invitación. Aquí estamos bien, cuidándonos, cumpliendo todos los protocolos y nada, y esperando que poco a poco las cosas sigan mejorando, ¿no? Genial. Entonces, respecto al tema que te venía comentando, ¿no? Quisiera que me cuentes cuántas veces tú has sentido de alguna forma que te han etiquetado de una forma determinada por ser músico, ¿no? En general, en este país, y creo que en varios países, el artista está visto como, o sea, el arte no está visto como una profesión, ¿no? Yo creo que ese es el resumen. Y a partir de ahí ya aparecen todos los estereotipos del vago, el fumón, el drogadicto, no sé, todo lo que se te ocurra, ¿no? Ujú, En mi caso, claro, yo vengo de una familia de músicos, entonces digamos que hay una barrera con la que muchos se encuentran que yo no tuve, ¿no? ujú. A mí nunca me obligaron, no sé si me empujaron a hacer música, yo creo que no, pero tampoco tuve esta barrera de, oye, vas a hacer música, no hay forma, ¿no? Ahora, mi Claro. papá se dedica a la música al 100%, él solo ha trabajado en música o sea, desde que yo tengo uso de razón, Ujú. y Y tu mamá obviamente, también, ¿no? Como que vi un poco de sí, o sea, entrevistas y sé que como que o los ayudaba, ¿no? sí, mi mamá Motivaba. estudió administración de empresas, entonces, no solo nos ayudaba y nos motivaba, sino que ella ha sido manager de Frágil, de la banda donde toca mi papá, Ujú, por muchos años, y ella prácticamente fue la que nos dijo, nosotros empezamos, o sea, mis hermanos y yo empezamos haciendo música en casa, ¿no? O sea, no sé, teníamos 13, 15 años, no lo pensamos mucho, ¿no? Entonces así nos juntábamos a cada rato, ensayar, y mi mamá fue la que nos dijo, oye, si quieren hacerlo realmente, les consigo una fecha, les consigo un sitio donde tocar. Entonces al final ella fue la que nos les ese preguntó si empujón queríamos hacerlo, también, ¿no? claro, ¿no? Ujú. Nos hizo ver que había más que solo juntarnos en la casa a usar los instrumentos de Frágil sin permiso, ¿no? Eh, Así que, o sea, igual uno dice que es músico y al toque lo ven Ujú. raro, ¿no? Pero en mi caso, por lo menos en mi casa, yo no tenía ese problema. Ajá. Pero Eh, eso fue en casa, digamos, pero y tal vez en algún momento, no sé, algún familiar te dijo de alguna forma como que, ay, ¿qué te vas a dedicar a la música? De repente no vas a tener, no sé, quizás la misma, no llamarlo suerte, ¿no? Pero es claro que para ser músico tampoco reza con, digamos, tener el talento, ¿no? Entonces por eso que tal vez sí, la gente dice como que, ya, quieres ser músico y de repente no vas a tener, no sé, no vas a ser igual que tu papá, o quién sabe, ¿no? Que podrían haberte dicho des- en algún momento y que te la hayas creído o te hayas incomodado, no sé. desde antes de empezar yo ya veía cómo molestaba a mi papá, ¿no? Así con esas bromas en serio, ¿no? De cuándo te vas a dedicar a otra cosa, ¿no? O cosas así. Nosotros ya sabíamos que la vida del músico es difícil, no solo por los estereotipos, sino también económicamente. O sea, aquí en Perú, ¿no? No hay muchos espacios donde generar una carrera rentable, ya Ujú. sea en música o en cine o en pintura o en escultura o lo que sea, ¿no? Hay circuitos, hay algunos casos de éxito, ¿no? Claro, Em, hay algunos, no sé, músicos famosos o artistas famosos, pero no hay una industria que tú digas, ah, mira, ¿no? Puedo o dedicarme un a esto canal y si también, ¿no? tengo talento, voy a poder apoyarme aquí o aprovechar este canal de difusión o cosas así, no existe. Ujú, Por ejemplo, mi hermano y yo, si bien nos dedicamos a la música de manera profesional y nos dedicamos hace casi 30 años, ujú, o sea, yo, no sé, subo escenarios desde que tenía 12. ujú. Pero yo estudié ingeniería de sistemas y me dediqué también a mi carrera, a mi otra carrera, porque claro, tampoco me obligaron, pero sí, esa es una decisión que uno tiene que tomar en algún momento, ¿no? Ujú. O sea, porque sí vimos lo difícil que era la vida del artista, ¿no? Entonces, no solo por los estereotipos, sino también por las oportunidades. O sea, no sé, Frágil es una de las bandas más importantes
Claro. del Perú. O sea, no sé, si Frágil no fuera peruana, no sé, mi viejo tendría 4 casas, ¿me entiendes? Pero es peruana, ¿no? Entonces, Es o sea, cierto. Ajá. sabíamos que en Perú no funciona así. ¿No? Del Y el exterior. problema es que no existe una industria y nunca ha existido Ujú. programas, o sea, programas, me refiero a programas culturales, ¿no? Claro. Inversión pública en cultura. Entonces, y es irónico porque de hecho hay una ley, ¿no? Que, o sea, es de radio y televisión que justamente indica que debe fomentarse la cultura, la música, está dentro de la cultura obviamente, y sin embargo esto no se ve reflejado, ¿no? En la realidad. Ah, bueno, lo de la ley es un Ujú, chiste, porque la ley, si no me equivoco, define un porcentaje de contenido que deberían tener las radios que sea porcentaje de contenido peruano, ujú, ¿ya? Pero hecha la ley, hecha la trampa, entonces las radios sustentan que al usar locutores peruanos, ese es su contenido peruano, entonces en verdad la música que ponen puede ser la que le dé la gana. ujú, Así que ninguna radio lo cumple, pero como claro, ellos se autorregulan, entonces no pasa nada, no pasa nada. ujú. Entonces sí, pues no hay. Pero, o sea, si tú ves cualquier industria artística exitosa a nivel mundial, todas o la mayoría han empezado con inversión pública. Es decir, con una decisión del Estado de fomentar la cultura. Y aquí nunca se ha dado, ¿no? O se han dado muy pocas situaciones, muy pocas oportunidades y cosas muy efímeras, ¿no? Claro. No sé, o sea, sí tú vas a ver que hubo, no sé, Distorsión en Canal 7, a inicio de los 2000 estuvo TV Insomnio en Canal 2, en Radio Ujú. América, cuando existía, habían varios programas, en Radio Nacional, Plus TV, en Movistar, Sí. Pero pero ya no tienen ese son, canal. De hecho, había un canal también, pero justo también desapareció. Entonces ya como que los pocos medios que existen ya no no, están. Y porque son, o sea, digamos, son ideas ujú, de algún medio, ya sea público o privado, pero no es una política, ¿no? No es una decisión que diga, ya, vamos a hacer este camino, vamos a invertir los próximos 20 años en industrias artísticas peruanas para que la cultura nacional se fomente. Al final, eso es lo que define una sociedad, ¿no? O sea, ujú, la diferencia o sea, por qué es que una sociedad funciona o por qué es que una comunidad funciona es que comparten cosas y que comparten cultura, comparten ujú. comida, comparten ideas, comparten historia, comparten música, ese tipo de cosas. Entonces, si tú no fomentas la cultura, somos simplemente un grupo de personas esparcidos en el mismo espacio, pero que no nos importa absolutamente nada del otro. Y volviendo un poco al tema de los estereotipos, o sea, es obviamente que hay un impacto, ¿no? En los músicos. Entonces, ¿tú cómo lidias con ello? Cuando te han dicho, como me contabas, ese tema de que sí, pero ya hay que te vas a dedicar y todo eso. O sea, simplemente... O sea, lo ignoras, ¿no? Depende de quién te lo diga, algunas veces te afecta un poco más que otras, este, pero nada, pero lo ignoras, ¿no? Ujú, O sea, hasta ahora manejar las dos carreras a la vez también hay gente complicado. o hay situaciones en las que no se entiende que un concierto es exactamente igual que una fecha de entrega en un proyecto, ¿no? O sea, para mí es Ujú, exactamente igual de importante y es algo que yo no, o sea, así como, no sé, así como nadie a mi alrededor me cuestionaría el tener que sacrificar algo personal por cumplir una fecha de entrega en mi trabajo como ingeniero, nadie debería cuestionarme sacrificar algo personal por cumplir un ensayo o un concierto. claro. Eso es como uno se siente como músico profesional, pero a Ujú, veces en tu entorno a veces no se entiende. Otra cosa que es difícil de entender es que, claro, mucho de la vida del artista la disfrutas, ¿no? O sea, tú disfrutas un concierto. Es raro verlo como un trabajo porque al final te estás vacilando, ¿no? Y creo que ese es el Es, punto, ¿no? De hacer lo que te gusta claro, con pasión, ¿no?
tanto sí, que, pero es un como dices, poco te difícil. respalde lo que te diga el resto. Entonces, Es un poco muy bien. difícil romper ese paradigma o sea, que el trabajo es un costo, es un esfuerzo, no sé, en contra de tu voluntad, ¿no? Claro, o que solamente debe ser algo para que subsistas y que no debe gustarte, cuando en realidad deben ser las dos cosas, ¿no? O sea, que te guste y que aparte tengas como que un medio, ¿no? Ese es el Para otro subsistir. dilema, pues. Ujú. Tú, o sea, en este país tú puedes ser un músico profesional, pero no todas tus actividades van a ser rentables, no todas tus actividades van a generar ingresos, Es cierto. porque Y ser ahí es el punto músico en también este de país no que, es rentable. ajá, Y no hay que ahí es donde solamente te quedarte en una cuestionan. cosa, ¿no? ¿Tú Y ahí solamente, es donde te cuestionan. digamos, tocas o también compones? O... O sea, Ujú, yo sí, con Demente Común hacemos nuestra propia música ujú. y también nos dedicamos a veces a tocar covers. Entonces, en mi caso sí hago, o sea, composición, grabación, conciertos. A veces he dado clases, no tanto porque, como digo, yo tengo dos profesiones y tampoco es que, o Complicado, sea, claro. tampoco, también tengo una vida familiar, así que Ujú. no puedo abarcar tanto, ¿no? Pero sí, claro, cuando te dedicas 100% a la música, cuando es tu única profesión, obviamente, la mayoría de los casos tienes que tener tus bandas, pero aparte tienes que dar clases, aparte tienes que por ahí buscar algunos trabajos de músico de sesión o arreglista, o sea, tienes que, digamos que, resolver la ecuación de cómo generar ingresos con las diferentes posibilidades dentro de la música, ¿no? Ujú. Y finalmente, entonces, ¿qué mensaje le darías a aquellos músicos que quizás no se atreven a mostrar, ¿no? Su arte o a estudiar o a dedicarse ya más que como un pasatiempo, porque toman a la ligera esto justamente por lo que dice el resto? Mira, hay dos cosas. La primera es que si te gusta la música tienes que dedicarte a eso. O sea, si te gusta cualquier rama del arte, tienes que dedicarte a eso, es lo que te gusta, ¿no? O sea, dedícale tiempo y tú mismo vas a saber hasta dónde quieres llegar, ¿no? Sí, por el resto de tu vida, ¿no? Es un camino difícil, em, pero al final hay cosas que se pueden hacer para mejorar también, ¿no? O sea, nosotros como gremio de músicos también podríamos ejercer cierta presión en el Estado si es que lográramos unirnos, si es que la De nueva todo. generación de músicos se lo toma en serio, Ujú. y si existiera un gremio de músicos formal, podría generar ciertos cambios para la generación actual y para las generaciones que vienen, ¿no? O sea, el hecho de que el estado actual de la industria musical no sea el óptimo no quiere decir que las cosas no puedan cambiar para mejor. Así que si alguien siente que quiere ser músico, que no lo abandone. Si quiere tener dos profesiones a la vez, también que lo haga, es algo que se puede hacer. Sí, también rodearte de las personas que te entienden, ¿no? O sea, no somos truchas, ¿no? Eso de nadar contra la corriente está bacán a veces, ¿no? Pero 24/7 es desgastante, ¿no? Entonces también tienes que rodearte de gente que te entienda, de gente que te apoye y que no sea justamente que no tenga esa idea de la música es para los vagos, ¿no? No ayuda, no Genial. ayuda. Cuando viene de afuera, cuando viene de gente desconocida, de gente que no te entiende, no duele tanto, pero cuando viene de alguien ya mucho más cercano, sí es mucho más difícil. Entonces, Ujú. tienes que tener cuidado también con las ideas que dejas que entren en tu cabeza, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Oliver, por habernos acompañado. De verdad, ha sido un gusto. Bueno, supongo que debes tener redes, para que te sigan las personas que ven el podcast, que es Planet Sí, sí, Music. claro. Bueno, estoy como Oliver Castillo en casi todas las redes, Facebook, Instagram, Ujú. en Twitter también, pero por ahí mi lado político no sé si es tan agradable, pero sí, sobre todo busquen en Spotify, que ahí estoy con Demente Común y también con música propia. eh, y nada, estén bien, cuídense mucho, usen la Genial. mascarilla de aquí a acá, Muchas por favor. gracias.